Más allá de la marea colectiva, otra forma de conversar sin que te arrastre la corriente. Buenas tardes o buenos días, depende de dónde estéis, a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a Más allá de la marea colectiva, conversar sin que nos arrastre la corriente. Esa es nuestra voluntad de un par de veces al mes, más o menos, que nos encontramos en esta cita. Y hoy estamos muy bien acompañadas con Eric Pescador. Ahora os lo presentaremos. Buenas tardes, Eric, y Buenas buenas tardes. tardes, Nora, compañera. Hola, Esther. Y bueno, hoy queremos ir un poquito más allá, queremos ir fuera de la marea. Y con Nora ya sabéis que nos planteamos cosas antes de empezar nuestra charla y pensábamos que era necesario hablar un poco del mundo digital en el que estamos inmersos ya de pleno y esto ya no tiene vuelta atrás y cómo es la mirada que hay detrás de este mundo digital. Si realmente las cosas cambian tanto o cambian un poco menos. Por ejemplo, para que nos situemos. Cuando Apple inauguró su nueva sede central en 2017, tampoco hace tanto, hace unos años, pero no hace tanto, instaló muy bien unas instalaciones fantásticas y maravillosas, pues cafeterías, gimnasios, pero se le olvidó o no pensó o no tuvo la conciencia de habilitar alguna guardería, por ejemplo. Esto es un ejemplo gráfico que pone de manifiesto que en el fondo las cosas tardan en cambiar, ¿no? Y que se siguen reproduciendo toda una serie de estereotipos masculinos, porque si no, también trabajan mujeres en Apple, ¿no? Nadie pensó en que tienen niños. Por ejemplo, si las cosas van cambiando y van evolucionando, ¿por qué la mirada es esta y no es otra, ¿no? Tendrá que ver a lo mejor que estas empresas vienen del ejército o vienen del tema militar. ¿Hasta qué punto se puede cambiar la mirada? Entonces, con nuestro invitado de hoy yo creo que vamos a tener tema, Nora, y vamos a poder preguntar si lo digital está necesitando de nuevas masculinidades, que sería un poco el tema de hoy, ¿no, Nora? Sí, pero además creo que hay tantos temas para repensar. Ahora hablamos de la inteligencia artificial y la liga algorítmica que la formaron, creo que un grupo de mujeres en Estados Unidos, simplemente es para ver los sesgos, es decir, hasta dónde se aumenta la grieta, hasta dónde se aumenta el racismo, la xenofobia, el ejercicio del poder. Y creo que qué mejor que nuestro invitado de hoy para tocar todos estos temas, pero desde una mirada también desde arriba de la montaña, ¿no? Sí, sí, pues Eric Pescador nos acompaña. Buenas tardes, Eric, y si me permites, voy a hacer un poquito de pincelada de tu biografía. Ujú. Em, Eric es sociólogo y sexólogo también, es especialista en género, igualdad, masculinidades y prevención de violencia machista. También realiza ponencias, talleres y grupos de hombres en España y Latinoamérica desde hace ya muchos años, desde el 94, si no tengo mal entendido. Imparte terapia sexológica y de orientación, especialmente hombres y parejas. Trabaja en centros educativos donde la investigación, acción y para la prevención de la violencia machista y también a través de las sexualidades y el aprendizaje del cuidado y el buen trato, con un proyecto que se llama Ulises. Colabora con el Ministerio de Sanidad en la estrategia de salud sexual y reproductiva, importantísimo el tema. Especialista también en programas de masculinidades y prevención de violencia machista. Conductor de una serie documental que si no la habéis visto os la recomiendo porque me la estuve mirando y la verdad es que está muy bien. Eric, ni superhéroes ni princesas. Ahí el mundo de la educación está presente y Nora también es muy, muy fan de estos temas. Es miembro, Eric, también fundador de la Red de Hombres por la Igualdad y dirige la empresa de servicios Centro de Estudios de Género, Masculinidades e Igualdad. Y es presidente de la Asociación para la Creación de Vínculos de Equidad. Eric, la verdad es que es interesantísimo todo lo que haces. Sí, la verdad es que son muchos años, entonces también te hace pensar la cantidad de años que llevamos en esto, las cosas que han cambiado y las que todavía quedan por cambiar, ¿no? Yo espero que realmente veamos cada vez más hombres en el proceso de cambio, en el proceso de la igualdad y en el proceso de repensarse, ¿no? Esto que comentabas, por ejemplo, de las empresas, ¿no? Qué importante es esa mirada, haya hombres o mujeres dentro de esa empresa para entender que la infancia, la crianza nos corresponde a ambos y por lo tanto, pues tanto si es una empresa de conservera, que se dedican fundamentalmente en nuestro país mujeres, como si es una siderurgia que se dedican fundamentalmente a hombres, pues ambos tienen hijos y ambos tienen que cuidar de ellos. Pero a veces el cuidado pasa a un segundo plano. Por eso en estos últimos años mi opción fundamental de trabajo, aparte de investigar con hombres y trabajar con hombres, es en esta cosa que se habla muy poco, pero es muy importante, que es la cultura de los cuidados.
Importantísimo, ¿eh? Que no recaiga siempre donde recae normalmente, ¿no? Eso es. Cuesta cambiar dinámicas y, por ejemplo, Mary Beard, profesora de lenguas clásicas de la Universidad de Cambridge, recordaba de sus clases de epigrafía romana a las que asistió en los 70, ¿eh? En la universidad. Recordaba lo siguiente, y lo voy a poner entrecomillado, dice, donde su profesor formulaba preguntas inteligentes a los hombres inteligentes y preguntas domésticas a las chicas. Entonces, esto estamos hablando de los 70. Hace tiempo, pero no ha llovido tanto. Pero yo te diría, ¿qué ha cambiado desde entonces? Ha cambiado tanto porque a veces asistimos a cosas un poco surrealistas, ¿no? Y decimos, todavía estamos ahí, parece que hemos avanzado muchísimo, pero a veces rascamos un poquito y vemos que los cambios cuestan mucho de integrar, ¿eh? Yo creo que en la universidad todavía hay ese sesgo muy importante, a pesar de que la universidad ahora mismo está fundamentalmente poblada por más mujeres que hombres. En la Universidad Española este año, de nuevo, un 53%, es decir, más progresivamente cada año, y sin embargo todavía algunas carreras pues, están realmente deshabitadas de mujeres y otras, en la otra banda, pues sabemos que las ingenierías todavía sigue habiendo más hombres que mujeres, aunque se va compensando, pero a mí me parece sorprendente el otro dato, y es, por ejemplo, que en educación infantil haya un hombre por cada 25 mujeres y que en educación especial haya un hombre por cada 35 mujeres. Entonces, esto, claro, quiere decir que todo lo que tiene que ver con el cuidado y el cuidado extremo sigue cayendo y recayendo a las mujeres, todo lo que tiene que ver con las habilidades conversacionales, relacionales, del cuidado, en psicología, en empatía, incluso con los propios animales, en veterinaria, en medicina, en los espacios más complicados, más duros, que es el espacio de enfermería, de asistencias especiales o de personal especial de asistencia técnica y sociosanitaria, sobre todo hay mujeres. Entonces, bueno, pues yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un curso con hombres en situación de exclusión social, con un grupo maravilloso, y el 98% de la plantilla de la entidad con la que estoy haciendo, que es una mancomunidad, la mancomunidad del Alto Palancia, aquí en Castellón, pues son mujeres. Entonces, de nuevo, tenemos ese sesgo, no solamente en la universidad, sino en todos lados, ¿no? Y tiene que ver pues, con algo que está ahí, que es que el patriarcado continúa, que continúa en redes y que continúa todavía resistiéndose de forma dura. Hace poquito me preguntaban, ¿tú crees que Rubiales se ha enterado de algo? Y yo digo, no, seguramente no, pero ha conseguido algo que no había conseguido ningún hombre desde Trump, que es conseguir poner tan claro dónde está el machismo, Desde cómo se luego. sostener a sí mismo, cómo se pelea para demostrarse frente a los demás, cómo de alguna forma se revela y se coletea intentando salvar lo insalvable. Pues yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de forma muy importante que lo que sucede frente a las cámaras es lo que sucedió, imaginaos lo que sucede detrás habitualmente, y que algunos hombres todavía en algunos espacios, especialmente masculinizados como el fútbol, sigan creyendo que tienen cancha para poder hacer lo que deseen, pues lo siento, pero les ha llegado la noticia de que la igualdad está aquí, que el feminismo es el futuro y que si no cambiamos o no nos colocamos frente a eso, pues muy posiblemente no van a quedar fuera del tablero de juego, ¿no? Van a quedar fuera Exactamente. de la realidad y bueno, y ahora mismo pues hay muchos Rubiales todavía por ahí perdidos que ahora se van a pensar dos veces antes de hacer alguna tontería machista porque Eso ha ahora sido el saben. aprendizaje, ¿no, Eric? El aprendizaje ha sido este. Se ha puesto de manifiesto una serie de conductas y de estereotipos que evidentemente están completamente obsoletos, pero todavía se practican. Sí, y de alguna forma también es una pena que tenga que llegar al punitivismo, ¿no? Es como cuando un hombre se da cuenta de que es demasiado hombre de verdad cuando tiene un ataque al corazón. Cuando un hombre se da cuenta de lo importante que es la familia cuando llegamos a una pandemia. O cuando un hombre se da cuenta de lo importante que es su pareja cuando ya se ha marchado. Yo creo que Exacto. hay que prevenir y no poner la tirita, ¿no? Prevenir, curar antes de que se produzca la herida, ¿no? Yo he trabajado mucho con hombres y la sensación es que hay muchos hombres heridos, heridos en esa masculinidad, en esa necesidad de ser los mejores, en pelearse para poder conseguirlo. Ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito laboral, la dificultad para no ser sostenedores, breadwinner, ¿no? El que sostiene la casa, el que permite que las cosas sigan para adelante y en quedarse a veces en un segundo plano que es perfecto, que es el plano de los cuidados y que no es un segundo plano, es el primero. Cuando realmente lo habitan y lo hacen desde el deseo y desde las ganas de aprender y disfrutar, pues se dan cuenta que lo reproductivo y lo productivo pues es una parte de la realidad social, pero no es lo único. El Exacto. cuidado, la atención, el compartir. Por ejemplo, yo trabajo mucho con hombres adultos que han estado en el cuidado de hombres más adultos todavía y han descubierto por primera vez, por ejemplo, la relación con su padre o con su tío, o con su abuelo o con su madre, lo cual es fantástico porque quiere decir que cualquier momento es bueno para aprender a disfrutar de otras masculinidades y otras relaciones que no son las que habitualmente vemos en la marea, en ese espacio social La marea, me público, encanta. ¿no? Mira, Eric, me gustaría avanzarte una pregunta y una duda, ¿no? Porque cuando tú trabajas estos temas,
imagino que la persona que está en un taller contigo o que habla de cómo es el ejercicio del poder o qué está ocurriendo, imagino que también tienen que aguantar esta incomodidad productiva. ¿Por qué? Porque hay mucho en la trastienda. Y cuando me refiero a trastienda, no me refiero solamente a la educación intrafamiliar. También me estoy refiriendo pone un anuncio, hace unos años había un anuncio de la mamá mostrada de espaldas, muy delgadita, con buen cuerpo, que le decía a la hija, ¿cómo no tomas tal mantequilla para estar como yo? La competitividad esta que siempre dice que tenemos las mujeres y que en realidad es absolutamente explotada por los medios de comunicación, porque si lo miramos desde la óptica que tú estás hablando, la mayoría de los cuentos infantiles siempre hay una mujer contra otra mujer. Y esto no solo lo han dicho los grandes estudiosos, sino que creo que es Bruno Bettelheim, que dice en un momento, Caperucita está en manos de dos inconscientes que la mandan por un bosque a que sea atracada para salvar a la abuelita, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay mucha construcción alrededor de esto que tú estás trabajando. Por lo que creo que esa incomodidad es muy incómoda, valga mi falta de expresión y de palabras para decirlo, ¿no? Porque es una resistencia que está en el marketing, en los medios de comunicación, en ese momento en que la mamá le cuenta a la hija el cuentito con 2 años y le está refiriendo cuál es su papel como mujer y al hombre cuál es su papel como hombre. Y luego, claro, ahora llega la inteligencia artificial, la IA, y si tú pones a que la inteligencia artificial haga algo o escriba algo referido de ciertos temas, no salimos del mismo marco, es Claro. estructural. Por lo tanto, ¿en qué punto estamos? Trabajamos con personas, ¿no? Sí, y bueno, y el marco social, la socialización permanente, primaria, secundaria, la socialización de otros hombres sobre ese hombre que quiere ser libre, que quiere ser diferente, pero claro, tiene la presión de todo el grupo de hombres que a veces pues, no le permite dar una respuesta en directo frente a otros hombres, ¿no? O, por ejemplo, un montón de hombres hablando de las mujeres de una forma bastante particular, que es la objetivización de la mujer, convertirla en un objeto sexual o deseo, que es lo muy habitual dentro de muchos espacios masculinos. Y cuando alguien levanta la voz y dice algo en contra de el feminista este, el rollero, o qué dificultad para poder entender que solamente es deseo, ¿no? Si yo le digo que está guapa, pero es algo bonito, ¿no? Y estas cosas como que se quedan como un poco en la superficie, pero que una vez entramos un poco más en profundidad, pues seguramente muchos de ellos se mueren de vergüenza sosteniendo ese tipo de estructuras de poder de siempre, teniendo que mostrarle al compañero en su móvil una foto de alguien desnudo para poder hacerse un poco el machito. Entonces, hay mucho de esa socialización secundaria, mucho de esa presión social, muy poco de la alternativa en medios de comunicación, en teleseries. Entonces, claro, lo que hay que crear primero es la conciencia crítica para que nos demos cuenta y luego también hay que crear elementos de representación masculina diferente. Porque incluso los propios modelos eróticos, hace muy poquito me hacían una entrevista para un medio de comunicación, para una revista, y planteaban esto, ¿no? Pues si habían cambiado los modelos eróticos masculinos. Claro que no han cambiado, porque los valores no han cambiado. Claro que no han cambiado el deseo de las mujeres a determinado tipo de hombres, porque esa es la construcción social y además hay una intencionalidad, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Mujeres y hombres somos educados para comportarnos de una forma determinada, para mantener unas relaciones determinadas, porque eso tiene, evidentemente, una ventaja extraordinaria para el capitalismo, para el control social, para no crear disonancia cognitiva y problemas de cambio a muchas personas, porque es mucho más fácil seguir el camino de siempre, el camino milenario, que inventar nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues es mucho más fácil alimentar a la bestia, al capitalismo, al patriarcado, que luchar contra él. Y evidentemente, cuando nos damos cuenta realmente de las ventajas de ese cambio, cuando podemos entrar como hombres en la posibilidad de escuchar a otros hombres que nos apoyan desde ese espacio solidario masculino, no del pandillismo, no de esto de ponerse uno al lado del otro a pegarse codazos para decir qué buena está esta mujer, sino un hombre al lado del otro apoyando la posibilidad de que no tenga que decirlo, ¿sí? De que no tenga que decir qué buena está esa mujer para demostrar que es un hombre, que pueda mostrar respeto, cuidado frente a otras personas, frente a otros hombres, frente a sí mismo, y eso no le haga sentirse mal. Claro, porque el problema está en que un hombre, nuevo hombre, no tiene referentes, ni en el cine, No. ni en la política, ni en la música. Entonces, cuando surge una alternativa, surge un poco descafeinada y siempre acompañada de esa retranca masculina, ¿no? Puede ser Bad Bunny,
romper con los modelos estéticos, por ejemplo, y vestir con una falda, pero al momento vuelves a colocarte dentro de la machistada cuando ponen en duda tu masculinidad. De repente vuelves otra vez a hablar de que tienes muchas novias. De repente vuelves a hablar de la necesidad de mostrarte como un hombre bien cabrón y que tiene un bicho muy grande y que todas estas cosas que es muy del rap de nuestros jóvenes de ahora, pero desde luego muy de la juventud del no cambio, ¿no? Porque no es que no estén cambiando, no sean capaces de pensar, ¿eh? Cuidado, que aquí hay también una cosa muy, muy de Hay que hablar retranca de esto. tradicional. Luego habla de esto, que es muy importante, Eric. Nosotras insistimos mucho en este tema Claro, la también. generación Z es una generación de cambios, con muchas contradicciones. Y el otro día una mujer me decía, no, es que nos han salido mis hijos, porque fíjate qué pensamientos más retrógrados, ¿de dónde habrán salido? Digo, pues de una maceta, porque salen de algún lado, salen de la sociedad, de nuestro momento, y son hijos de nuestra generación. Con lo cual, si algo está sucediendo mal con esa nueva generación, es que es herencia de la primera. Por exceso o por defecto de eso que estamos construyendo, pues seguramente está saliendo esta generación, que también tiene su punto muy interesante, ¿no? La capacidad de verse a sí mismos, de analizarse. Es la generación que más lee de la historia, más que ninguna otra, más que la nuestra, y desde luego es la que más capacidad crítica va a generar porque hay mucho debate. Y el debate no tiene que asustarnos. Otro día me decían, no, es que claro, es que hay mucha gente que está en el extremo. Eso es una buena noticia. Quiere decir que hemos llegado con el feminismo tan al día a día que el machismo oculto, políticamente correcto, que estaba como agazapado haciendo de las suyas y sí que se notara mucho, pues ahora sale a la luz, intenta presumir de que es machista e intenta colocarse, intenta recuperar ese poder perdido, pero lo está perdiendo. O sea, yo creo que estos síntomas son realmente síntomas de que el patriarcado está agonizando, que realmente estamos en una posición de cambio importante. ¿Faltan cosas? Por supuesto. Por ejemplo, esta necesidad no solamente de que cambien las mujeres y reclamen, no solamente de que acaben los abusos sexuales porque las mujeres denuncian, como ha pasado ahora en el cine español, como pasó en tiempos en el cine americano hace 5 o 6 años con el movimiento Me Too, como ha pasado con las denuncias no solamente de violencia sexual, sino de agresiones, de vivencias en lo laboral, en muchos otros espacios, como la violencia contra la infancia, de los hombres y por los hombres. Y bueno, pues a lo mejor este nuevo cambio de ahora es nada más darnos cuenta de que ya no pasan las cosas por alto, ya no se puede normalizar la agresión. Entonces es una buena noticia, ¿no? El otro día también, igual, con un grupo de profesores, no, es que han subido muchísimo las agresiones sexuales. No es cierto. Ha subido muchísimo nuestra capacidad de observarlas, verlas y denunciarlas. ¿Han subido las denuncias? Claro, porque antes muchas mujeres no denunciaban, porque antes muchas mujeres las sufrían en silencio, porque antes no estaba ni siquiera normalizado que un hombre pudiera ponerse al lado de una mujer para hacer una denuncia. Y eso es muy nuevo en nuestra historia. ¿Sí? Habitualmente los hombres se ponían enseguida, y todavía algunos hay, del lado del agresor, como intentando defenderlo, justificarlo. Bueno, ella le provocó, ella. Ahora ya la cosa ya no cabe en estos marcos, ¿no? Esto es fantástico. Y esto es también la nueva generación. La nueva generación tiene claro que ha nacido, igual que en una era digital y tecnológica. Nosotros somos analfabetos digitales comparado con ellos y con ellas, pero ellos sí han nacido con la igualdad como uno de los valores básicos y fundamentales de la Totalmente, democracia. Entonces, bueno, pues qué totalmente. bueno que sea así. No hay que asustarse, hay que saber que quedan muchas contradicciones. La sociedad y los movimientos sociales nunca son lineales, siempre a veces hay retrocesos para volver a encontrarse en el lugar. Y yo creo que tenemos que quitarnos un poquito ese pensamiento de que las cosas tendrían que estar ya bien, ¿no? Es que llevamos 50 años de feminismo, 40 y las cosas no han salido. Llevamos 33 años de coeducación en España, que ha cambiado muchas cosas, pero no las vemos porque estamos con la mentalidad y el momento de ahora. Hace falta reconocer lo pasado y seguir peleando, seguir Luchando, construyendo, ¿no? Construyendo, porque exacto. luchando, peleando es una estructura muy del masculino de siempre, muy, muy militar, como decía Nora, y que de alguna forma tiene esa estructura de como que hay que ganar la batalla. Yo no creo que haya batalla. Yo creo que hay que ganar, y nunca mejor dicho, una sociedad que nos valga para todas y para todos, que podamos estar y disfrutar en compañía, Un que sea un proceso, espacio un de proceso cuidado. de aprendizaje común, ¿no? Claro, Entre todos. Esto me gusta. Y por supuesto que si estamos hablando de este tema, no podemos dejar de hablar de Harari, que ha puesto, ha hecho, por más que guste o no, hay mucha gente que le gusta, otros que no. A mí me gusta personalmente y por eso lo saco. Él dice que realmente entre la masculinidad y la feminidad, lo más evidente, entre lo masculino, lo más evidente es que las mujeres podemos dar a luz, ¿no? Entonces dice, esa diferencia biológica
todo lo que se considera antinatural, en realidad son capas que se fueron poniendo socialmente, porque no hay nada antinatural, simplemente hay una diferencia biológica en el proceso nada más, ¿no? Entonces, todas esas capas, ¿cómo las podemos ir? Vuelvo a la pregunta inicial, soy un poco reiterativa, lo siento, Eric, discúlpame, pero volviendo a esto de que la inteligencia artificial va a dominar todo, dominará muchas cosas, y que además lo digital domina casi todo, vuelvo a cómo empezamos a deconstruir esas capas y que no queden cada vez más enganchadas, más agarradas y más enquistadas, ¿no? Porque claro, hasta ahora hay personas como tú, como la gente con la que trabajas, los chicos que te hacen planteos o que se oponen a lo que tú le digas, que por lo menos están en un proceso y en una dinámica, ¿no? Cuando vivimos una vida un poco fácil y cuando todo sea más fácil, ¿por dónde tiramos? Sí, ahora nos estamos enfrentando a nuevas situaciones, ¿no? Por ejemplo, antes tú llegabas a un aula y podías educar sobre género. Ahora tienes que deseducar sobre género para poder educar sobre género. Me explico. Deseducar sobre el mensaje populista de algunos grupos políticos, de alguna gente, deshacer y desestructurar esos argumentos que son vacíos y banales muchas veces y que desde luego van mucho al biologicismo y a esa estructura de lo de siempre. Es que siempre ha sido así. Bueno, pues ha sido siempre así y ha sido igualmente injusto, como este señor que sale en la televisión diciendo que ya no se pueden hacer chistes de enanos ni de maricones, que estuvo mal entonces y ahora. Estuvo mal en su momento en reírse de la gente, tenga la condición que tenga. Entonces, esto es como que ha sido siempre así. Bueno, pues ha sido siempre así y no funciona y no va y no nos sirve, habrá que cambiarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa cebolla de la que tú hablas y esto que ocurre con la inteligencia artificial, sí es cierto que en el mundo tecnológico sigue siendo un mundo extraordinariamente masculino, pasa con los videojuegos, pasa con la inteligencia artificial que bebe de todo lo que se sube a Internet y la mayor parte de los contenidos en Internet son machistas, xenófobos, patriarcales, con todas las cosas terribles, pues están ahí y muchas veces incluso con más fuerza, porque como viven detrás de la pantalla, pues tienen esa protección, ¿no? Esa protección de la no nominalidad, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando sale un tipo hablando sobre machismo y aparece con una máscara. Un tipo No, hablando sobre cosas terribles y tiene que ocultarse detrás de un nombre falso. Pues entonces quiere decir que ya tienes claro que lo que estás diciendo no corresponde y no es legal y no toca, ¿vale? Porque si no irías a cada descubierta explicando qué es lo que quieres decir y por qué, ¿no? Entonces sí es cierto que las tecnologías, las redes, la IA siguen construyendo y reconstruyendo y reproduciendo esa estructura tradicional, pero ahí está nuestra capacidad de meter en ese input otras informaciones para que esa Claro, inteligencia artificial cree otras realidades, pero también la inteligencia analógica, que es, que que es es lo muy buena, importante. claro. Lo preocupante no es que las IAs se desarrollen mucho, lo preocupante, por ejemplo, es que las convencionales no se sigan desarrollando y no sigan creciendo, ¿no? que Entonces, no para salgan mí del es terreno, importante ¿no? ese input en la escuela, ese input en las redes, pues hay un montón de machirulos, señoros del amor, explicando cómo tienen que obligar los hombres, por ejemplo, y a mí me hace falta cada vez más hombres y los hay, y van creciendo en audiencia, en percepción y en capacidad, porque el discurso es mucho más coherente y poco a poco va calando más. Es así de sencillo, es preguntarle sobre la realidad a las personas, ¿no? Pues cada vez tenemos más hombres que plantean en discursos en redes sociales otro tipo de realidades, otro tipo de cuestiones, que hacen esto que yo hago en aula muchas veces y que a mí me parece fundamental, que es no contarle a los chicos ni a las chicas cómo son las cosas, sino que se pregunten por ello. Ahora estamos con un proyecto sobre pornografía y la gente se asusta un poco, ¿no? ¿Qué vas a decirles? ¿Qué vas a contarles? Pues no es una cuestión de lo que les voy a decir, es una cuestión de lo que ellos van a sacar de provecho de todo este proceso de investigación-acción donde ellos y ellas son protagonistas, donde van a estar pudiendo captar esa información y cuestionándose cosas. Y pasan cosas. Cuando damos ese clic para que la gente piense, va y piensa. A mí, una de las cosas que más me sorprende y que más me gustaría sería ver qué sucede cuando un hombre no es acosado por esas capas de la cebolla, por esa estructura social de socialización permanente, y a los hombres los dejaran un poco tranquilos un ratito, nada más, sin explicarles cómo deben ser, cómo deben sostener ese poder, cómo deben relacionarse en la sexualidad, cómo tienen que mostrar su masculinidad en el trabajo o en las relaciones. Y estoy convencido de que los hombres sin esos inputs, de forma normal, es decir, convencional, serían muchos mejores hombres. Qué hermoso lo que Muchos acaba de mejores decir compañeros. Elisenda. Esto lo voy a poner Sí, cuando sí. presenta el libro. El libro, digo, este audio. Porque cuando Eric dice, si a los hombres nos dejaran un ratito sin esas capas de la cebolla, todo sería mucho más fácil,
Me encantó. Esto va a ir cuando Sí, presentemos. esto va a ir, esto va a ir. Son convencionalismos y aprendizajes hechos. Realmente yo creo que en el fondo debe haber, eso me lo explicarás tú, Eric, infelicidad, mucha infelicidad dentro de muchos hombres, ¿no? Porque esas capas de la cebolla que hablábamos oprimen, sesgan, te quitan realmente tu verdadera esencia, tu verdadero yo. No puedes manifestarte como a lo mejor sientes porque tienes que cumplir un papel en esa sociedad, ¿no? Entonces yo me pregunto hasta qué punto el hombre es consciente de su propia masculinidad y cómo la percibe, si es que la percibe, y cómo la transforma o qué voluntad de transformación hay en él, ¿no? Viendo todo el exterior que nos condiciona hasta el punto de perder la propia esencia. Yo es que lo veo un poco así, ¿no? Claro. Que veo como infelicidad, poca libertad en el fondo de muchos Sí, hombres, de sentir pero atrapados en una especie de armadura, ¿no? claro, pero fíjate, es muy claro, ¿no? Una mujer se mira en el espejo del patriarcado y rápidamente le sale la imagen que no quiere tener y las ganas que tiene de querer cambiarlo. Un hombre se mira en el espejo del patriarcado y se ve reflejado perfectamente. No tiene nada que cambiar. Entonces, el cambio de los hombres es un poquito más complejo porque significa pensar realmente, fundamentalmente, qué es lo que tú deseas como hombre y si ese deseo está construido desde ti o desde el patriarcado. Si esa necesidad de ser de forma diferente o de ese malestar viene de que no te ajustas al sistema y por lo tanto no tienes el poder que quisieras, o que realmente el poder que te están ofreciendo tiene tantas renuncias a la vida y a tu, por ejemplo, a la crianza, a los Sí. cuidados, a los espacios de cariño, a los espacios de no guerra, ¿no? A los espacios de paz, a los espacios de tranquilidad vital, de morir, por lo menos, yo siempre lo planteo en las clases, ¿no? Yo quiero mis 5 años de vida plus. Entonces, como los quiero, tendré que construirme una masculinidad diferente. Los hombres nos morimos 5 o 6 años antes que vosotras. Yo no quiero morirme antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? Pues tengo que ver a partir de ese malestar, de esa duda, de esa pregunta, que el patriarcado no se la hace habitualmente, porque un hombre está bien que muera por ser el mejor, está bien porque se arriesgue en las películas, en los superhéroes, tienes que ser el mejor por encima de todo, incluso de tu propia vida, pero en la vida real no nos sirve. Y no solo nos sirve ni a No. nosotros ni a quien nos acompaña. Porque en esa pelea por ser los mejores, por intentar llegar más lejos, nos llevamos por delante a todo el mundo que está a nuestro alrededor. Pues sí, Y en nos primer lugar a nosotros perdemos mismos. cosas, nos llevamos a nosotros mismos y dejamos de ser felices y vivir plenamente mucho tiempo, pero perdemos la relación, el cuidado de los hijos, el amor de la pareja muchas veces, porque realmente no todo el mundo va a soportar un cafre, ¿no? Entonces, es que es verdad. Al final dices, pues esa persona también tiene insatisfacción, porque igual ese papel que representa no le da vidilla luego, no se siente bien, ¿no? Sí, no, no, pero es esto que dices, por ejemplo. Además no tiene referentes mediáticos, que antes lo hablábamos, porque yo ahora me estaba acordando, cuando hablábamos de los referentes mediáticos, es que, claro, a ver, con todo los respeto, Resines, en sus series y sus películas. Luego hay una serie, Machos Alfa, que te ríes mucho, pero realmente si lo miras desde un punto de vista crítico, dices, madre mía, o sea, a ver, ¿dónde estamos? ¿No? Lo que decías de las contradicciones, a ver, podemos tener referentes de otro tipo, series de otro tipo, hombres que tengan otros valores a lo mejor, o que se busquen dentro de ellos otras cosas, ¿no? Y no es Claro. hombres contra mujeres, ¿eh? Entiéndeme bien. No, no, Yo no, no pero a me las parece genial. polaridades. Es el equilibrio, ¿no? La igualdad, la equidad, el hacer las cosas en común, en disfrutarlas en común. Los hijos son del padre y de la madre, no de la madre. Entonces, ¿cuántos hombres se han perdido la infancia de sus hijos y se dan cuenta cuando están ya, pues lo que tú decías, pues con el corazón fatal, achacosos, que ya se han perdido la vida, y todos los sentimientos que lleva la vida, ¿no? Es También. que para eso los cuidados tienen que ser un valor. Entonces, te has perdido los cuidados. Bueno, pues los cuidados no tienen ningún valor para mí como hombre, ni como sociedad, ni como patriarcado, ni como capitalismo. O sea, cuidar no ha sido un valor fundamental en nuestra sociedad moderna. Entonces, por eso hay que ir un poco más atrás, es decir, rehacer nuestros valores para darnos cuenta de nuestras incomodidades. O, por ejemplo, esto que para mí es fundamental en terapia y en grupos, ¿no? Que los hombres se conecten con lo que no les gusta, no les hace sentir bien en su vida La cotidiana incomodidad de la que hablábamos al principio, ¿no? y de la incomodidad hay un movimiento genial, brutal, pero también de la comodidad, es decir, de ver qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me llena y qué es lo importante, porque los padres, por ejemplo, son mejores abuelos que padres. Pues joder, te has perdido una parte muy importante de todo el proceso. Vaya Sí, una sí, pena, sí, es ¿no? curioso. Y luego, por ejemplo, con esta cosa que decías de la serie, ¿no? Que hay para hablar otro programa entero, si queréis, sobre Machos Alfa y sobre la segunda temporada, ni os cuento. Pero bueno, sobre Ah, todo, eso no lo hemos fundamental, visto. es fantástico que una cadena de streaming como Netflix, como otras diferentes, empiecen a dedicar tiempo a estas cosas, porque quiere decir que estamos tocando justo
en el lugar. Luego, la forma en que se llega, pues mira, pues yo creo que los guionistas se han informado un poquito, pero cuarto y mitad. No han tenido tanta suerte como tuvieron, por ejemplo, con mi serie, que mi directora, que era una maravilla, Ana Barco, se dedicó a investigar muchísimo sobre masculinidades, sobre igualdad, sobre proyectos educativos antes de empezar la serie. Bueno, pues estos guionistas, lo siento, pero se han informado de la mitad. O sea, han oído llover, pero les ha llegado la mitad de información. Con todo mi respeto a su trabajo como guionistas, pero no desde la perspectiva de intentar construir un cambio, porque lo que hace Exacto. la serie muchas veces es reproducir los modelos de Marketing, siempre, ¿no? marketing puro y duro. Marketing. En lugar Marketing de y hacer venta Pero, porque una... está de moda. fíjate, ¿no? Sí. Lo que tú estás diciendo. De alguna manera, la tecnología del ser humano, que tiene que ver con el cerebro social, que tiene que ver con que naturalmente, yo siempre digo que el instinto de madre no existe, existe el instinto de cuidado, ¿no? Y todos los seres humanos lo tenemos. Todos los seres humanos tenemos nuestro punto altruista, generoso, de cuidado. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde realmente se patean en contra, dicho muy a lo argentino, ¿no? Como se tiran barro en sí mismos porque no están acordes a esas competencias naturales, por decirlo de alguna manera. Esto por un lado, que me gustaría que hablaras de esto, ¿no? ¿Hasta qué punto se perjudican en sus competencias para evolucionar y para crecer cuando entras en estas callejuelas tan estrechas, ¿no? Estrechas. Ujú. Para encajar, porque en definitiva es para encajar, no hay otra opción, ¿verdad? Ujú. Sí, hombre, a ver, es lo que estamos diciendo. Es muy importante que podamos construir desde esa incomodidad, desde darse cuenta de cuál es tu caja. Lo que pasa es que como estás dentro no te das cuenta, ¿no? Es como que está normalizando todo el tiempo que esto es lo normal y luego miras fuera de la caja y ves que otros hombres hacen exactamente lo mismo. Y ves a tus superhéroes y a la gente más apoyada, representada socialmente y ves que representan ese mismo modelo, ¿no? Que puede ser un hombre un poquito moderno, un poquito de cambio, pero luego en la estructura de siempre, pues tienes amigos que el feminismo les resulta incómodo, entonces tú también, pues sí, pero no. Esto del ni machismo ni feminismo me pone muy nervioso, ¿no? O por ejemplo, esta cosa también de sí hay que cambiar, pero igual no estamos pasando, ¿no? Esta cosa que ha pasado ahora con el CIS, que bueno, yo soy sociólogo y por lo tanto sé que una mala pregunta siempre da una mala contestación. Y luego los medios de comunicación siempre hacen estas cosas, ¿no? Que es representar nada más una parte de la entrevista, de la encuesta, y se olvidan de todos los demás datos. Esa misma encuesta habla de que el 76% de los hombres piensan que es muy importante intervenir con la prevención de la violencia contra las mujeres y que es muy importante cambiar la educación para construir desde la igualdad. Entonces algo falla ahí. Sí, no puede ser un discurso y el otro simultáneamente, o las preguntas que han hecho se han hecho de una forma un poco particular. Claro que el feminismo incomoda a los hombres porque nos toca la raíz. Claro que evidentemente nos mueve el tapete, como dicen en México, ¿no? Nos mueve la base y tenemos que, desde esa incomodidad, elegir qué tipo de mundo queremos. Si queremos seguir hablando de chistes sobre las mujeres o sobre la realidad de las relaciones, o queremos seguir haciendo, no sé si acordáis de esta serie terrible de televisión, de cuando yo veía la televisión que hace como 15 o 20 años, que salían un par de matrimonios de todas las generaciones, de 3 generaciones diferentes, y tenían los mismos conflictos. Pues es que ya no estamos en esa, eso es rancio de por sí. Y sin embargo sigue funcionando el discurso un poquito porque es el camino caminado, es el camino ya pasado, pero la gente se queda ahí instalada, ¿no? Qué importante es que creemos nuevos caminos y que veamos que eso ya no tiene sentido, ¿no? La mayor parte de los hombres que llegan a mi consulta, fíjate, por separaciones, porque se han dado cuenta en un momento de crisis de su masculinidad por una enfermedad, por un problema que han tenido con la salud o con la relación con los hijos. Hombres que se dan cuenta 20 años después que se han perdido a sus hijos, pero es que nunca ha sido un valor para ellos. Para ellos el valor era mantenerlos, traerles una tele, una PlayStation y que tuvieran todo lo que necesitaran. Y luego cuando se han dado cuenta que no tienen relación ninguna a nivel emocional con ese niño que ha crecido o con ese adolescente que no pueden encontrarse y que para hablar con él o con ella tienen que hablar con su mujer para que sirva de intermediación emocional, pues se dan cuenta de todo lo que se han perdido. O por ejemplo cuando se separan, ¿no? O por ejemplo cuando ese hombre encuentra bueno, que de su relación de pareja no existe porque ya no funciona lo que funcionaba hace unos años, que es que yo llego, produzco, hago lo que quiero con mi vida, tengo mis libertades y mi mujer tiene que estar ahí clavada y haciendo lo que le toca según el mandato social y dedicándose a la crianza. Bueno, pues ya no estamos en esas. Entonces, o te recolocas o vas a cometer el mismo error. A mí me ha pasado en consulta muchas veces, me llega el mismo hombre con un conflicto, resolvemos algunas cositas y ya dice, ya estoy sanado, ya me voy a mi casa, ya vuelve a encontrar otra mujer con el mismo tipo de prototipo y de relación y de modelo y vuelve a generar otra vez ese problema.
¿no? Es como, por ejemplo, estos hombres Reincidente. Wow, reincidentes. mira, Reincidente. había un cuento de Ray Bradbury que yo siempre lo explicaba en los talleres de escritura y era una mujer que se enamora perdidamente de un hombre y entonces la ex se acerca para ayudarle a cambiar unas cortinas y él habla muy mal de ella. Y cuando la nueva mujer escucha lo mal que habla de ella, le deja una carta y le dice, las próximas cortinas te las cambias tú, adiós, muy buenas, ¿no? Sí. Ese cuento me encanta porque, bueno, en realidad es mucho más largo, lo he sintetizado y creo que lo he destrozado, pero recordaba esto, ¿no? El volver siempre con el mismo camino, porque en verdad el aprendizaje tiene que calar un poco más profundo muchas veces. Y una de las cosas que me sorprendió, yo he dado para la Organización de Estados Americanos, para la Comisión Interamericana de Mujeres, he dado charlas a mujeres políticas, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, que eran mucho más agredidas cuando manifestaban que ellas querían poder. ¿Qué pasa con el poder, Eric? Y cuando está en boca no está en boca de lo establecido y de lo convencional, ¿no? O sea, yo sinceramente para mí fue un shock porque yo no me esperaba que eso saliera a la luz de esa manera. Y no pueden decir, a mí me gusta el poder, yo estoy en el gobierno porque quiero poder. Mm. Sí, primero la dicotomía, fíjate, por ejemplo, algo tan sencillo como que la palabra lideresa no existía en el lenguaje común hasta hace bien poquito, porque liderar era la líder del partido X, bueno, porque se sigue viendo el líder en forma masculino y el poder en masculino. La dificultad y esa cosa del vértigo de algunas mujeres para poder sentirse en poder porque no tenían referentes o había muy pocos referentes referenciados, porque referentes de mujeres poderosas siempre ha habido en la historia y de mujeres tremendamente potentes, pero sin embargo han sido pues ninguneadas, ocultadas o olvidadas O detrás intencionalmente de, por el ¿no? político O correcto. detrás de. O detrás de, pues eso de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues sí, entonces detrás de una mujer, ¿qué hay? ¿No? Pues detrás de una mujer habitualmente hay la paciencia para dejarse representar durante mucho tiempo por un hombre o dejarse ocultar para poder ser y para poder demostrarse ser, ¿no? Entonces, qué bueno también que ese tiempo está empezando a cambiar, aunque no hay todavía el reconocimiento necesario a todas las mujeres, ni del pasado ni del presente. Recordar que seguimos teniendo esa diferencia en sueldos, económica, de acceso al trabajo, pero también de acceso a la sexualidad. Yo creo que es necesario empoderarse de todos los campos, ¿no? Yo muchas veces nombro y la traigo siempre porque para mí es un gran descubrimiento de este último pandemia, ¿no? De tiempo de pandemia, pospandemia, Ana Requena Aguilar, que es una compañera periodista del diario.es. Bueno, pues que entre otras cosas ella plantea que la revolución tiene que ir también unida no solamente a la revolución en lo laboral, en lo relacional, en lo vincular, sino también en lo sexual. ¿Por qué no? ¿Por qué no empoderarnos de la sexualidad? Cuando una mujer se pone en el poder, oh, terrible, es que es la peor jefa de todas porque ahora es peor incluso que si fuera jefe. Bueno, pues a lo mejor date cuenta por qué ha llegado ahí, qué le ha costado llegar ahí y qué se le ha exigido para llegar ahí. Luego lo mismo, ¿no? Con la sexualidad, ¿no? Es que es una mujer que tiene deseo propio. Pues qué bien, ¿no? Y sin embargo, la mayor parte de los hombres se mueren de miedo cuando ven una mujer poderosa que tiene su propio deseo bien establecido y bien marcado, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiar muchos códigos en relación al poder. Hay que bajarse un poco de la bicicleta del poder, porque realmente el poder también yo creo que habría que repensarlo, recuestionarlo, darle otra vuelta para ver realmente lo que es poderoso. Yo, por ejemplo, les digo a mis hombres que no hay hombre más poderoso que el que sabe cuáles son sus limitaciones, se la juega mucho menos y sobre todo también sabe cuáles son sus debilidades, con lo cual no hay persona más poderosa que aquella que sabe cuáles son sus puntos débiles y que puede reforzar o colocarse frente a ellos en lugar de negarlos, taparlos o mirar para otro lado, ¿no? Entonces, es cierto también que la palabra poder se ha construido siempre desde un modo masculino, con lo cual muchas mujeres para poder acceder a ese poder tienen que pasar por el filtro masculino. Mm. Y evidentemente son mujeres, con lo cual van a tener una estructura de vida emocional y relacional diferente porque han aprendido de forma diferente a los hombres. Entonces, primero los costes de ese poder. Yo tengo muchas amigas que dicen esto de que el poder les ha costado parte de la vida, como a muchos hombres les cuesta. Entonces, algo estamos haciendo mal y hay que cambiar el modelo de poder. Y luego, por ejemplo, en lo relacional, pues estas cosas, por ejemplo, una chavalita el otro día en clase de 16 años que me dice, no, profe, es que yo para ligar me tengo que hacer la tonta, porque si soy demasiado lista, demasiado activa, demasiado tal, se me asustan, Y doy ¿sí? miedo, ¿no? Entran en pánico y salen corriendo, ¿no? Entonces, es una pena porque, de nuevo, como decía Nora, estamos construyendo un espacio
real posible para hombres, para mujeres, para personas que quieran compartir, que quieran ser como quieran ser. Es un espacio de libertad. O sea, de donde yo empiezo trabajando también con los hombres jóvenes, con los adolescentes, es lo realmente revolucionario es elegir tu propia masculinidad, no reivindicar la del pasado. Lo realmente revolucionario es elegir qué tipo de hombre quieres ser para ti. No ser la mejor versión de ti, porque eso es muy neoliberal, ni ser el mejor hombre posible, no, porque cuáles son los valores que sostienen que es ser mejor o peor hombre, sino ser el hombre que tú quieres ser, ¿vale? Que te conecte realmente con un deseo propio, no construido desde el patriarcado o desde el poder masculino de siempre. ¿Qué tipo de hombre quiero ser yo? Pues mira, yo quiero ser un hombre que pueda convivir con una mujer, que podamos entendernos, que podamos comprendernos, que podamos disfrutar del sexo, de la vida, del amor, realmente con libertad y con igualdad. Y una relación sexual, amorosa, laboral desde la igualdad es otro rollo, es otra cosa. Un mundo laboral donde no prime la masculinidad competitiva, sea hombre o mujer quien la represente, seguramente sería un mundo laboral mucho más amable. O sea, no vale con poner una tarima de yoga para explotar a la gente y luego cuando ya han sido explotadas los relajamos un poquito haciendo yoga. A lo mejor lo que hace falta es dejar de explotar a la gente y que los espacios laborales sean realmente amables y posibles. Me llaman, ya cuento esto, soy muy parlanchín, pero me vais No, a no, perdonar es muy interesantísimo rápido, ¿no? escucharte. Me Sí, sí. llaman de un banco, ¿vale? Para hacer una conferencia a 500 empleados de un banco, no voy a decir cuál, la banca, y me piden que por favor haga la intervención que hable de corresponsabilidad, de conciliación laboral y personal, que hable de masculinidades, pero que no ponga ejemplos de masculinidad. En cambio, no ponga ejemplos de conciliación, no ponga ejemplos de cómo podría ser pues, esa cosa de conciliar laboralmente o de buscar los cambios de jornada o las reducciones de jornada o no toques eso. No hables de patriarcado, No no vaya a ser hables que se les complique la demasiado vida, de ¿no? feminismo, no nombres la palabra feminismo que se nos asustan. ¿Nos asustan Sí. quién? ¿Me va a escuchar o quién me está encargando el pastel? Bueno, evidentemente no voy a volver a trabajar ni para esta Te empresa de iba a servicios ni preguntar, para perdona que estamos grabando esta. esto y no quedaba muy bien, pero te iba a preguntar, ¿fuiste igualmente? Porque si te estaban cada vez estrechando más el camino, evidentemente, qué Te, te- complicado te y lo, qué difícil, ¿no? te lo pregunto directamente a ti, Nora. 500 hombres, ¿vale? En directo y 5.000 en diferido, ¿vale? Que van y tienen que escuchar el vídeo porque es parte de su formación en igualdad en la empresa, ¿vale? En un medio muy masculinizado como suelen ser los bancos. No podía perder la oportunidad, ¿sí? Claro, claro. Y será una, seguramente no será otra vez con este banco, seguramente no. O sí, quién sabe, igual alguien ve más adelante esto y le Dicen, mira, gusta. este tema que no tocaste lo Claro que podríamos no. hablar, ¿no? No, Claro. no, los toqué todos, te puedo asegurar. Dije patriarcado 35 veces, sé lo importante que era hablar de Yo creo que horario. pusiste, sembraste la semilla y eso está bien. Sí, sí, Ya Claro, has claro. sembrado el germen del cambio. Entonces, ahí está bien. no, lo gracioso Esos es que hombres, estaba en todos directo, esos, entonces iban contestando los hombres, iban contestando hombres y claro. mujeres. Ah, qué bien, pues sí, pues no, pues había bastante debate, pero en general los resultados eran positivos. Y luego me llaman directamente de dirección y me dicen que el cliente no había quedado muy satisfecho con algunas cosas. ¿No? Claro, pues Porque lo porque hablar de saltaste. creatividad y Te hablar con saltaste libertad los no les va bien, comentarios. no les va bien, son el capital. O No, sea no, que... pero me encanta que igual, porque a veces pensamos que hay que esperar que el otro lo pida o se dé cuenta, y a veces hay ciertos temas como este, que hay que dar los pasos que uno considera que tiene que dar. Y aunque a uno le digan que no los tiene que dar igual, yo creo que eso es algo que todos los tres, en este caso que estamos hablando aquí, estamos alineados a lo mismo, ¿no? Si tú consideras que eso hay que hacerlo, se hace y listo y ya está, y luego que salga el sol por Yo te lo donde comparaba, salga, decía, ¿no? si yo fuera cirujana o cirujano y me dicen, tienes que operarlo, pero no demasiado bien, no vaya a ser que se ponga bien del todo este paciente. Claro, Claro. Además claro. es crear conciencia, no puedes ir en contra de eso, ¿no? En contra de lo que tú crees, de los valores, de tus valores, ¿no? Para adaptarte a la empresa. Entonces es normal que te rebeles y que digas, no, las cosas son así. Y de todos esos hombres que te escucharon, seguro que alguno reaccionó, alguno miró hacia adentro y se repensó y vio cosas que igual debía cambiar en su vida y no se había atrevido a hacerlo antes. Y le abriste los ojos, eso está bien. Entonces, bueno, si no es ese banco, será otro, donde poner Claro, la no, no, sí, semilla de nuevo. no tengo miedo ninguno y ya te digo, si no me dedicaré a otra cosa porque es una cuestión también de principios y cada uno tiene los suyos. Claro, Pero, claro. pero muy importante, por ejemplo, darse cuenta que tienes que jugártela a veces y que tienes que contar y que tienes que decir lo que tú quieres decir porque entonces si no, no había integridad, ¿no?
no había lugar para el cambio. Y bueno, pues también es necesario hacer preguntas, ¿no? Y seguramente también moví el tapete a muchos hombres y otros se sienten incómodos, estoy seguro. Es que yo no voy a una conferencia para acomodar a la gente. Yo no voy a contar cosas sobre la violencia sexual para que la gente piense, ah, no, no, son otros hombres, no soy yo. Yo voy a una conferencia sobre violencia de género para ver qué yo, como hombre, y todos los que están en esta sala, pueden hacer para que esa violencia sexual no se produzca. ¿Qué granito de arena he acometido yo, Eric, en mi vida para que esto se produzca y qué puedo hacer para que no se vuelva a producir? Yo y todos los demás que están ahí. Pues claro que incomoda, pero es que desde la incomodidad surge el cambio. Y de nuevo, si yo voy a una conferencia y todo el mundo acaba aplaudiendo y todo el mundo está muy contento y todo el mundo está bien, es que o lo he hecho en un sitio demasiado comprometido, con lo cual no hace falta que dé la conferencia, o realmente lo que sucede es que no he creado la incomodidad, con lo cual no he creado el cambio, con lo cual no he creado el debate. Y por lo tanto tampoco ha habido nada que hacer, ¿no? Yo necesito que la gente, no que se enfade conmigo, pero que salga con la sensación agridulce de sí y no, pues esto me parece, esto no, yo creo que esto, fíjate, no lo he pensado, pero igual sí que Pienses, tiene que ¿no? ver conmigo. Qué Que bueno. que te hagan pensar, que te hagan reflexionar, que te hagan ser crítico contigo mismo, ¿no? Porque claro, lo fácil es hacerlo de siempre. Sí, Pero claro, así cuando es. mueves cosas desde los cimientos, no como con la educación, con lo que tú haces con un adolescente, es cuando remueves todo, entonces es cuando realmente suceden los cambios. Y los cambios cuestan y tienen su precio, ¿no? Evidentemente. Para ir acabando, porque sé que Eric tiene cosas que hacer, lo sé, y te estamos... Un niño y cena, pero por lo demás nada. Bueno, Venga, vamos terminando. te A estás los terminando, pero cuidados. te quiero, espera, que te quiero hacer una pregunta, ¿no? Tú que trabajas con niños desde edades muy tempranas y los ves en todas las etapas, a los 7 años que se produce un gran cambio, a los 9 en la pubertad y luego es como que la idea del poder y de lo masculino también va cambiando, ¿no? Porque de pronto la Academia Americana de Pediatría dice, pero tú estás in situ trabajando directamente con ellos y tú lo ves, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento ya está la coraza para encajar, donde ya están como preparados para salir a esa sociedad que los va a recibir con los brazos abiertos si no cambian la manera de pensar, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa es donde hay que hacer más hincapié? Me gustaría preguntarte, Eric. Yo me temo que la respuesta no te va a gustar porque creo que es en todas, no hay un punto mágico. No, Si es no, verdad, ese me ejemplo encanta que me lo digas porque es para la gente que nos escucha, claro. sí, pero por ejemplo, esto que tú decías, ¿no? Los 7, 8 años es un momento muy importante porque hay un salto del niño al adulto, del niño al hombre, ¿vale? Esa transición de soy mayor, no me des besos, que es el niño de, "Mamá, no me des besos delante de mis amigos. La Mi etapa de hijo, la chulería, la etapa de la chulería se dice, ¿no? Yo sé sí, todo, sí, mamá bueno, y papá no la saben independencia nada. que viven mucho los hombres y no tanto las chicas, no tanto las mujeres, ¿no? Yo voy con mi hijo a la fila del colegio y cuando estamos ya como a 20 metros me dice, dame el beso ya, dame el beso ya, dámelo ya, 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 dámelo ya, porque no quiere renunciar al beso, pero tampoco quiere que sus amigos le vean dándome el beso. Entonces es una cosa un poco particular, pero aparte de ese momento, yo creo que cualquier momento es un momento para cambiar, para repensarse y tenemos ese niño de 3 años que empieza a saber que puede correr más deprisa en el parque porque lo van a mirar con la mirada masculina de él puede, y cuando una niña va corriendo ya no puede, y cuando va a subirse el columpio, a la niña la vamos a tener así acompañándola, y cuando es el niño, vamos a pensar, no pasa nada, es un hombre, puede hacerlo inconscientemente o incluso de forma automática. Y cuando ya van creciendo y son adolescentes, pues a ellos hay que prestarle mucha atención porque son muy brutos, pero claro, repites tantas veces que son muy brutos, que al final son brutos por autodefinición social, ¿no? Es que claro, es que como ellos pues, son así, claro, como tienen ese genio, no tienen ese genio porque tú le permites que los tenga. Porque cuando una mujer muestra genio es intensa, o es una histérica, o está salida de madre, ¿vale? Se dice salida de madre, además, ¿no? Claro, igualmente, si eres un adolescente de 40 y estás intentando construir una relación de pareja y una relación estructural y una relación de disfrute y una relación y no te han enseñado códigos para poder cuidar, pues lo más posible es que esa relación desaparezca, se rompa. ¿Sí? Y también es verdad que a los hombres y a las mujeres nos educan en modelos masculinos, con lo cual una mujer, en cierto modo, va a buscar dentro de sus marcos relacionales hombres que respondan a ese modelo tradicional, ¿sí? Yo siempre llego a los institutos y le digo, bueno, aquí en ese instituto me he enterado que las mujeres nunca os enamoráis de los hombres que os hacen la puñeta, nunca del que os deja en visto, nunca del que nos coge el teléfono y nunca del malote de la película, ¿vale? Y todas se ríen con la sonrisa de,
Yo también, ¿no? O sea, me ha pasado, claro, pero es que ellas no educadas en el patriarcado igual que nosotros. Entonces, el modelo erótico masculino sigue siendo el malote. Entonces, a lo mejor hay que cambiar también esos modelos en esos modelos relacionales y ver qué tipo de vida quiero. Si el amor es el desamor, entonces está perfectamente elegido. Si el amor es la pasión tremenda, el arrebato, pero desde luego no es el que pasa después de fueron felices y comieron perdices, pues entonces está perfecto. Pero la vida es más allá del cuento y más allá del momento del encuentro, ¿no? Entonces, qué bonito que podamos trabajar también la sexualidad, el amor, las relaciones del después, ¿no? Del qué pasa con las perdices, quién las cocinó, quién fue a buscarlas, quién recogió la mesa, quién puso los platos, todas esas cosas, ¿no? Qué Eso está bueno. muy bien. Bueno, Así que y nada, Elisenda, no sé si te queda una pregunta más para Eric. Si quieres, ya le hacemos la pregunta que Te tenemos hacemos pendiente. la pregunta. Mira, nosotros cuando empezamos con estas conversaciones de Más allá de la marea, donde queremos salir de la caja un poco, ¿no? Ya lo has visto. Y te agradecemos que nos hayas acompañado a surfear muy fuera también los temas para que vean que esto es mucho más, todo este tema es mucho más amplio que lo constante que se habla de esto, ¿no? Bueno, Visila dejó una pregunta a Belén Viloria. Belén Viloria dejó una pregunta a otra persona y así, bueno, en la sesión pasada estuvo Catalina Hoffman ujú, y te dejó una pregunta. sí. Y a ti te tocará dejar una pregunta para la próxima persona con la que hablemos más allá de la marea. Catalina, la pregunta que te dejo es, ¿tú qué haces por ti mismo, para tu bien, habitualmente? Yo intento darme tiempos, que es justo lo contrario a lo que la masculinidad me ha enseñado durante años. Yo intento tener tiempos para cuidarme, para cuidar a los míos, para estar con mi hijo, para estar conmigo mismo, que es justo lo contrario de lo que me enseñaron que debía hacer. Lo que intento hacer para cuidarme es darme tiempos. Qué bonito, gracias. Está bien, que es ¿Y lo que qué, solemos no hacer, ¿no? no, no, Sí. pero para en lo masculino, digamos, de todo lo que venimos hablando, la enseñanza no es esa, justamente, ¿no? Sino como llenarte de mucho ruido, de mucho músculo y muchas cosas. Bien, Eric, ¿y qué pregunta le dejas a nuestra próxima invitada, por favor? Que no te diremos quién es, obviamente. No me diréis quién es, invitada o invitado, por curiosidad nada más, por ver Mm, si no vais a decir tampoco. Invitada, ¿no? invitada, Invitada. Invitada. Lo único, hasta aquí podemos leer. no podemos leer más. Vamos ahí a seguir con lo mío, ¿no? Pues ya que estamos. Claro, por Venga, claro que supuesto. sí, claro que sí. ¿Qué le gustaría ver en los hombres de este siglo XXI en el que estamos a partir de ahora? Qué buena pregunta. Eric, de Qué más buena está pregunta. decir, qué buena pregunta. Muchas gracias por Muchas tu gracias. autenticidad, por lo genuino y por haber aceptado esta charla y surfear con nosotras, de verdad. Un placer, ha sido un gustazo. Muchas gracias a vosotras. Gracias, Eric Pescador, por todos los temas que has puesto sobre la mesa que nos van a dar mucho que pensar y repensar. Gracias, Eric. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos por estar ahí. Hasta el próximo episodio de Más allá de la marea. Nos vemos. Chao.